Hoy hablaremos de Piotr Gruszka, mejor conocido por su proyecto en solitario como Gru. Es un guitarrista, programador y multiinstrumentista. Su proyecto es Progressive Instrumental, proveniente de Mazovia, Polonia. Cuenta con un álbum en su discografía a la hora de crear este video. En octubre de 2010 presentó silenciosamente la obra maestra Cosmogenesis. Esta vez hablaremos de su álbum Cosmogenesis, que salió a la luz el 18 de octubre de 2010. Cuenta con 8 canciones y una duración de 33 minutos 54 segundos. Está escrito, mezclado y masterizado por él mismo, que te hará viajar a través del universo, creando atmósferas frescas y futuristas. Escuchar la composición, técnica y el virtuosismo de Gru es asombroso, creando melodías pegadizas y bien estructuradas. Nos invita a conocer la creación del universo en forma de música. Adentrándonos en el álbum, Universe da comienzo con un intro muy relajante, haciendo alusión al nacimiento del mismo. Siguiendo con Nebula y una de las canciones destacadas del disco, en una entrada con el sintetizador para dar paso a las magníficas guitarras y un preciso bajo. Alucinarás con los majestuosos riffs llenos de energía y adrenalina, con una batería sutilmente programada y sonidos melodiosos, teniendo presencia en partes el bajo en la canción y terminando de fondo con los teclados. Pulsar, comenzando con teclados y sintetizadores, dan paso a la batería y el bajo como protagonistas principales, enlazándose con la guitarra y sus riffs pesados, bien compuestos con altos y bajos a lo largo de la canción, y las guitarras luciéndose para compensarlo con los sintetizadores que crean una atmósfera de luz y energía. Pasando por Fermi Paradox, una canción mucho más melodiosa y con riffs más relajados, pero sin perder lo brillante de las guitarras y la fluidez que genera. Para Stellar, y una de las canciones destacadas del disco, da comienzo con los teclados, con una atmósfera pura en las guitarras, llevándonos por todo el universo como si de un viaje interestelar se tratara, luciéndose en la parte intermedia el bajo de fondo para dar paso a una propulsión de sintetizadores revitalizantes, terminando así con el comienzo. Ya acercándonos al término del viaje comienza Aurora, con melodías alucinantes y solos de guitarra para calmar la adrenalina. Llegando con Andrómeda y escuchando unos redobles muy marcados acorde a las guitarras pesadas e intermedios, con solos de fantasía y bien estilizados, con ambientaciones que hacen alusión al espacio exterior. Y terminamos con Zeta Reticuli y una de las canciones destacadas del disco, donde podremos escuchar toda la agresividad de los instrumentos como si se tratara del exterminio del universo, con un solo brutal y destructible, redobles que te harán volar los oídos con teclados siniestros, terminando así sin ningún tipo de partícula en el espacio, más que el silencio mismo. Cosmogenesis es un disco de metal progresivo en su estado más puro, con baterías programadas y con toques de Jen, creando una fórmula única y sin igual. El disco no está bajo ningún sello y está hecho completamente por Gru. Es una lástima que Gru no se dedique al 100% a la música, aunque tengo esperanzas de que algún día publique un álbum nuevo que nos haga maravillarnos. Videk, el mejor amigo de Gru, hace tiempo mencionaba que el nuevo álbum llegaría en 2014, pero no sucedió. Gru ha colaborado con solos y las portadas de Videk, entre otros músicos. Al principio pensaba que Gru solo era una invención y que tal vez no existía, debido a tan escasa información sobre él. Incluso nació una teoría de que Gru y Videk eran la misma persona, hasta que la canción Aries destruyó dicha teoría. Para muchos de los seguidores, Gru se ha convertido en un músico legendario y de culto, debido a que mucha gente alrededor del mundo pide que vuelva. Gru es un guitarrista legendario en la escena del instrumental, que cuenta con la genialidad y brillantez al momento de escribir música, representando de manera fiel la naturaleza que nos rodea, mostrando genialidad en sus composiciones con fuertes fibras emocionales que logran capturar la esencia de su sonido. Recomendaciones para engancharte con el disco: Nebula, Stellar y Zeta Reticuli. Hay otra composición increíble de Gru que la dio a conocer Videk el 16 de septiembre de 2013, llamada Song Idea, una canción apenas de 2 minutos 46 segundos,
en donde muestra la facilidad y versatilidad que tiene para crear música, con un sonido inconfundible, con sintetizadores relajantes al principio y un bajo notable a lo largo de la canción, bien acompañadas de la batería, con sonidos claramente progresivos en las guitarras. Una canción que refleja la etapa de una nueva era de progreso y avance, para seguir escuchando la continuidad de la misma. El disco lo puedes escuchar y descargar directamente desde su Bandcamp de manera gratuita. También pueden escuchar Song Idea y Aries, con la participación de Gru en el canal oficial de Videk. Quizá esa fue la única vez que se pudo ver a Gru y fue glorioso. Te dejo los enlaces en la descripción del video. Espero que disfrutes el disco. Déjame en los comentarios qué te pareció el álbum. Muchas gracias por ver el video hasta el final y nos vemos en la siguiente recomendación. Gracias por su apoyo.